Bueno, mis queridos hermanos, buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de los evangelios. Estamos en Mateo capítulo 17. Vamos a estudiar ahora el capítulo 17. Sin embargo, siempre es bueno tener un pequeño resumen de lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada, en el capítulo 16, estudiamos que los fariseos, aquella secta que se oponía a Jesús, le pidió una señal a Jesús, que hiciera una señal milagrosa, una señal sobrenatural del cielo, o algo que espectacular para que Jesús les comprobara que él era el Mesías. Pero Jesús no hizo nada de eso, porque ellos necesitaban entender que Jesús vino a cumplir las profecías y las estaba cumpliendo. No había señal más real que esa. Y aparte él estaba sanando a la gente, enseñando la palabra de Dios. O sea que habían demasiadas pruebas, podríamos decir, que confirmaban a Jesús como el Mesías, pero ellos, como ellos veían algo diferente de lo que ellos no esperaban, pues se sentían que no era él, ¿verdad? No era él. Entonces vimos también cómo Jesús le advierte a sus discípulos que evitaran la levadura de los fariseos. Y la levadura es una pequeña, podríamos decir, algo que se usa para el pan. Son microorganismos que hace que el pan fermente, que la harina fermente cuando se hace el pan. Pero Jesús lo usa en el sentido espiritual de que cuando hay algo que se introduce dentro de la verdad, algo que no es verdad y se introduce dentro de la verdad, también la afecta, ¿verdad? Por ejemplo, vimos cómo los fariseos, con sus tradiciones, ellos habían afectado la vida espiritual del pueblo, y realmente las tradiciones, ellos le daban más valor que a los mandamientos. Entonces Jesús rechaza eso. Entonces, siempre los mandamientos de Dios son primero que las tradiciones, ¿verdad? Y eso no les gustó a los fariseos, que Jesús se los haya hecho ver. Y luego vimos cómo Pedro hace una confesión, porque Jesús preguntó que la gente, qué opinión tenía de Jesús. Entonces la gente tenía incertidumbre, no estaba segura quién era Jesús. Pues ni los discípulos estaban seguros, estaban en ese proceso. Entonces Pedro dijo que por inspiración del Espíritu Santo, Pedro dijo que él y los discípulos sabían de que Jesús ahora sabían de que Jesús era el Hijo de Dios. Y Pedro recibió una buena respuesta de Jesús, de que eso no se lo había revelado ningún ser humano, sino que se lo había revelado Dios mismo, ¿verdad? Claro, a través del Espíritu Santo, de que él era el Hijo de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, que era el ungido de Dios. Y Jesús le dijo que a Pedro que él iba a edificar su iglesia, y Pedro iba a ser una parte primordial, y a él le dio las llaves, o sea, la autoridad de iniciar, de abrir las puertas para que la gente entrara a la iglesia del reino de Dios, ¿verdad? Así que eso le dijo Jesús a Pedro, y se cumplió, ¿verdad? Se cumplió lo que Jesús dijo, porque Pedro, vimos que él fue el primer predicador, la primera persona que predicó el evangelio, y se convirtieron 3,000 personas, ¿verdad? 3,000 personas, y se añadieron al grupo de Jesús. Le damos la bienvenida aquí a mi hermano Ángel, y sea bienvenido, hermano Ángel. Estamos haciendo un repaso de la semana pasada. Luego a Jesús, hermanos, después de eso que platicó con Pedro y los discípulos, Jesús predice su muerte. Jesús predice su muerte, les anuncia a los discípulos que él tiene que morir. Primero él que tiene que ser pues maltratado, ¿verdad? Tiene que ser rechazado, juzgado, condenado, y luego que él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar.
Y Pedro pues no le parecía esa idea porque ellos todavía tenían el concepto de un líder político. Entonces, pues, para ellos si Jesús moría, pues era algo ilógico porque como un líder político que ellos estaban esperanzados que sea el rey iba a morir. Entonces no se iba a cumplir lo que ellos tenían en expectativa. Entonces vemos que Jesús le dijo que, que, que Pedro tenía un pensamiento como el de los seres humanos, común, ¿verdad? Como el de los demás judíos que estaban esperando un líder político y no un líder espiritual. Entonces, y ese es lo que Jesús quiere precisamente que sus discípulos entiendan, de que Él no es un líder político, que Él no vino a solucionar los problemas políticos, sino que Él vino a solucionar los problemas espirituales del ser humano, ¿verdad? Y que después, más adelante, ¿verdad? Cuando llegue la consumación del reino de Dios, pues ya no van a ver los problemas que hay ahora. Pero Jesús empieza solucionando los problemas espirituales del ser humano, ¿verdad? Y eso es bien importante que lo entendamos porque aún dentro de la teología que tenemos o que predicamos ahora, hermanos, a veces queremos que Cristo Jesús solucione primero los problemas materiales de nosotros y físicos, ¿verdad? Cuando ese no es el enfoque principal. Sí, Jesús nos puede bendecir en muchas cosas, pero lo principal que Jesús requiere o está buscando de nosotros es que nosotros seamos salvos del pecado, de la condenación del pecado y de la muerte, ¿verdad? Y lo demás, pues, eso es, poco a poco Dios nos va ayudando a salir adelante. Pero lo principal es eso, ¿verdad? El enfoque de la predicación es la salvación del alma, la salvación del espíritu. Y más adelante, pues cuando Cristo regrese por segunda vez, pues nuestro cuerpo va a ser redimido, ¿verdad? Nuestro cuerpo físico, vamos a tener un nuevo cuerpo físico y va a haber otro estilo de vida. Pero mientras tanto, lo principal es la salvación, ¿verdad? Del alma, ¿verdad? Ser perdonados nuestros pecados y entrar al reino de los cielos para que Dios regenere nuestra vida. Entonces, el asunto es ese, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos que si alguien quiere ser su discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que negar sus prioridades materiales primero. O sea, tiene que buscar primero las cosas espirituales, ¿verdad? Cuando dice negarse a sí mismo, no quiere decir que no va a pensar en lo que necesita para subsistir, sino que primeramente debe de poner las prioridades espirituales en su vida, porque de eso va a venir lo demás, ¿verdad? Eso lo dijo en otro lugar, ¿verdad? Buscar primeramente, dijo, ustedes lo saben, el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir por añadidura. Y no es al revés, porque muchos piensan de que primero Dios nos va a bendecir materialmente y lo espiritual como que es secundario, y no, es al revés, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús quería que sus discípulos aprendieran, ¿verdad? Entonces, y luego en el capítulo 10, termina el capítulo 16 de Mateo, versículo 28, cuando Jesús les dice, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes, está hablando con sus discípulos, con los 12 discípulos, no sufrirán la muerte, dice, o sea, no van a morir físicamente, sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. O sea que el reino de Cristo, el reino de los cielos, se iba a hacer presente precisamente con los apóstoles, cuando ellos iban a empezar a predicarlo, iban a empezar a predicar el evangelio. Y vemos que Pedro fue el primero que predicó, y luego surgieron otros apóstoles que fueron predicando cuando se fueron yendo a otros lugares, ¿verdad? Luego vemos al apóstol Pablo, en fin, etcétera, cómo fueron predicando hasta que ellos predicaron el evangelio en todo el mundo conocido de aquel entonces, ¿verdad? O sea, donde estaba el imperio romano, llegó el evangelio, ¿verdad? Y también se refiere también de que parte de la llegada del reino de los cielos iba también a ser el término del antiguo pacto, ¿verdad? Del antiguo contrato que Dios hizo con Israel. Eso se iba a terminar y se terminó, ¿verdad? Entonces,
para que pueda llegar el reino de los cielos, tenía que terminar un periodo, el periodo de Moisés, ¿verdad? El periodo del sacerdocio que había en Israel, la manera que se hacían los sacrificios, todo eso tenía que terminar para que llegara el reino de los cielos y ya se predicara el evangelio, ¿verdad? Tal como lo conocemos ahora, ¿verdad? Que Cristo es el Salvador, ¿verdad? De la humanidad. Entonces, el capítulo 17 vamos a entrar ahora. Después que Jesús dijo esto, dice el capítulo 17, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jesús está trabajando con su equipo primario, con los discípulos más cercanos, ¿verdad? Acuérdense que eran 12, pero de esos 12, tenía un grupo primario, o sea, el más cercano, que era Pedro, Jacobo y Juan. Y estos 3 hermanos eran los más íntimos, porque precisamente iban a ser los líderes de la iglesia, ¿verdad? Iban a ser los líderes y Jesús necesitaba trabajar con ellos primero para que formaran en ellos claramente la idea de lo que es el reino de los cielos, ¿verdad? Porque si ellos no lo captaban, cuando Jesús hubiese muerto y resucitado, ellos no lo iban a poder predicar de una manera clara, ¿verdad? Por eso Jesús tiene que trabajar bien con ellos primeramente. Entonces dice en el capítulo 17:1, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Bueno, aquí estamos viendo algo especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este capítulo vamos a ver que eso que Pedro dijo en el capítulo anterior, de que Jesús es el Hijo de Dios viviente, ahora se va a confirmar que no solamente fue algo que se le ocurrió a Pedro, ¿verdad? O que aunque Pedro se le dio ese conocimiento, Dios permitió que lo entendiera, pero estaba apenas iniciando eso. Entonces Jesús quería confirmar que él es ese Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan a una montaña. Y acuérdense que para los judíos la montaña es el lugar donde Dios habla. Cuando Dios dio los 10 mandamientos allá en el monte de Sinaí, fue en una montaña, ¿verdad? O sea, la montaña es como el lugar donde Dios dice su voluntad, dice lo que él tiene que decir como algo importantísimo, ¿verdad? Entonces dice aquí que Jesús lo llevó a una montaña alta. No dice el nombre de la montaña. Y luego dice el versículo, allí, ya que llegaron a la montaña allá arriba, ahí se transfiguró, dice. Transfigurar quiere decir cambiar de figura. Cambiar de figura. O sea que lo que ellos veían naturalmente, hubo una transformación, transfiguración. O sea que cambió su figura, cambió su aspecto visual, lo que ellos podían ver. Dice, se transfiguró en presencia de ellos. Y dice que su rostro, el rostro de Jesús, resplandeció como el sol. Imagínense, empezó un brillo tremendo, ¿verdad? Como que Jesús traía un reflector, un reflector así fuerte, eléctrico, que brillaba su rostro como algo fuera de lo normal, ¿verdad? Y luego dice, y su ropa se volvió blanca como la luz, dice. En otras palabras, que su ropa brillaba también, y brillaba de blanco, ¿verdad? Dice, o sea que está mostrando su gloria, está mostrando la gloria, ¿verdad? Cuando algo brilla, eso quiere decir que eso se le llama gloria, ¿verdad? Está mostrando la gloria, o sea, su majestad, que delante de las demás personas no se miraba, pero ellos tuvieron este privilegio de poder ver a Jesús en su gloria, o sea, resplandeciendo, brillando, ¿verdad? Algo bien, un privilegio que ellos tuvieron, ¿verdad? Y los demás discípulos no tuvieron ese privilegio, solo Pedro, Jacobo y Juan. Y dice el verso 3, en ese momento que estaba brillando, se le aparecieron Moisés y Elías y se pusieron a conversar con Jesús, ¿verdad? Moisés, sabemos que Moisés fue un
fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, con el que a la persona que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto y luego para que él sea el líder, el guía, el jefe, y a través de Moisés Dios dio la ley, hizo el pacto con el pueblo de Israel. Y luego también está Elías, que fue un profeta que surgió como 400 o 500 años después de Moisés, y también fue un gran profeta que manifestó, hizo grandes milagros, manifestó el poder de Dios dentro del antiguo pacto, dentro del antiguo contrato que Dios tenía con Israel. Entonces salieron esos dos personajes que en la historia de la Biblia son grandes personajes, ¿verdad? Que le sirvieron a Dios y que tuvieron su tiempo de servicio también. Entonces se pusieron a conversar con Jesús. Y luego, si usted lee Lucas, ¿verdad? Lucas dice más o menos de qué estaban hablando, ¿verdad? Aquí no lo explica Mateo, pero estaban hablando del sacrificio de Jesús, de que él iba a ir a Jerusalén, ¿verdad? Y pues sabemos qué le pasó en Jerusalén, que ahí lo crucificaron. Estaban hablando de eso, ¿verdad? Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estamos aquí, le dijo. Si quieres, levantaré 3 albergues. En otra versión dice tres enramadas, ¿verdad? O 3 chocitas, ¿verdad? Una para ti, otra para Moisés y otro para Elías, dice. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió. Dice. Imagínense ustedes el escenario, ¿verdad? Está Jesús ahí brillando, sale Moisés, sale Elías, y luego sale una nube también que tiene luz. Dice una nube luminosa que los envolvió, o sea que los juntó a los 3. Imagínense todo ese escenario. De la cual, dice, salió una voz. O sea que de la nube salió una voz que dijo, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Y luego dijo, escúchenlo. Escúchenlo. O sea que la revelación que había tenido Pedro, que había dicho que Jesús es el Hijo del Dios viviente, aquí es confirmada. Dios mismo se aparece y dice, este es mi hijo amado, ¿verdad? Dentro de una nube. O sea, la nube representa de alguna manera la presencia de Dios, ¿verdad? Porque como Dios es espíritu y no se puede ver, pues tiene que usar algo para notar su presencia, ¿verdad? En este caso es la nube y la luz, una nube luminosa. ¿Dice? Ustedes imagínense una nube con mucha luz. Imagínense. Y ahí esos son los elementos que Dios estaba usando para que ellos se dieran cuenta que Dios estaba presente ahí. Y el versículo 6 es bien importante esto, ¿verdad? Porque esto que está queriendo decir este versículo es que el tiempo de Moisés y el tiempo de Elías, que pertenecen al antiguo pacto que se hizo en el monte Sinaí, había terminado. Ahora Jesús es el que trae la palabra. Ya no es Moisés, ya no son los profetas del Antiguo Testamento, ahora es el propio Hijo de Dios. Entonces hay una gran diferencia. Perdón. Hay una gran diferencia porque ahora no son los hombres hombres comunes que van a hablar, sino el Hijo de Dios, ¿verdad? Está presente y él es lo que va a enseñar, lo que va a hacer es algo definitivo. Por ejemplo, el escritor de Hebreos dice que Dios, dice, habiendo hablado muchas veces y en otros tiempos a través de los profetas, ahora en este tiempo, dice, nos ha hablado por el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Perdón. Déjeme tomar un trago de agua porque... Entonces, eso es lo que está pasando cuando en otra versión dice, a él oigan, a él oíd. Como diciendo, el tiempo, ha llegado un nuevo tiempo donde se va a enseñar nuevas cosas, donde el plan de Dios tiene que
desarrollarse más. Entonces ahora el vocero, el que trae la palabra, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Postrarse quiere decir doblarse, hincarse, pero no solo hincarse, sino hincarse y doblarse hasta que la frente toca el piso, ¿verdad? Eso es postrarse. Entonces dice, se postraron sobre sus rostros aterrorizados. O sea que estaban llenos de miedo, pues imagínense ustedes escuchando ahí la voz de Dios que nunca ellos habían escuchado y tenerlo ahí tan cerca, viendo todo esto, ¿verdad? Pues hasta yo creo me hubiese asustado mucho. Yo creo que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero ellos estaban asustados porque estaban dándose cuenta del tamaño de la revelación que estaban teniendo. Este es un privilegio que no tuvieron otras personas más que ellos tres, ¿verdad? Esos tres apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. Y luego dice el versículo 7, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. O sea que aunque ellos tenían mucho miedo por lo que estaba pasando, porque no era nada usual, nada común, Jesús les da confianza y les dice que no tengan miedo, que no le va a pasar nada, que están tranquilos, les dice. Esto es un privilegio que ustedes están teniendo, pero no es para que se espanten, pero sí es para que confirmen que están siguiendo a la persona correcta, ¿verdad? Que son discípulos del Hijo de Dios, ¿verdad? Ya no de Moisés ni de Elías, que también fueron grandes personajes que sirvieron a Dios, pero ahora son discípulos de Cristo, ¿verdad? Entonces es bien importante esto. Versículo 8, perdón. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. O sea que terminó la revelación, la visión, terminó ese momento de revelación que estaban teniendo y ya no vieron a Moisés ni a Elías, solo vieron a Jesús, ya no vieron la nube, ya no vieron la luz, todo eso, ¿verdad? Entonces, dice que cuando alzaron la vista ya no vieron a nadie más que a Jesús. Versículo 9, mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, les hizo una recomendación. No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre, o sea, Él, resucite, ¿verdad? Ya explicamos que ese término Hijo del Hombre aparece en el profeta Daniel. El profeta Daniel tuvo una visión que Dios le mostró también, donde alguien que bajaba del cielo con aspecto humano, a ese personaje se le conoce como el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús le está diciendo que él es ese personaje que se anunció en Daniel 500, 600 años antes, ¿verdad? La fecha no la tengo exacta, pero Daniel profetizó, o sea, profetizó y escribió en su libro que este Hijo de Hombre iba a venir del cielo, ¿verdad? Entonces, Jesús está confirmando esto. Dijo, no quiero que empiecen a hablar de esto que han visto, de quién soy yo. Todavía no es tiempo que revelen quién soy yo, en realidad. Está en el proceso todavía porque faltaba que él fuera a la cruz, ¿verdad? Y que resucite. Por eso él dice, el evangelio todavía no está completo, ¿verdad? Tienen que esperar que se culmine todo el proceso para que ya tengan los datos bien desarrollados y de ahí ya puedan predicarlo, ¿verdad? O sea, Jesús le dice, todavía no es tiempo, pero ya esta es una prueba bien clara, bien fehaciente de que es la verdad lo que ustedes ya saben, de que yo soy el Hijo de Dios. Aunque todavía falta que conozcan que tiene que ir a la cruz. Todavía no lo lograban entender. Versículo 10. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley, o sea, los que
los rabinos, los maestros que enseñaban que iba a venir un Mesías. ¿Sí? Ellos enseñaban y hasta el día de hoy enseñan que va a venir un Mesías, pero es un Mesías político el que ellos están esperando. Pero los planes de Dios fueron otros. No es un Mesías político, es un Mesías espiritual, que sí trae un reino, pero no como el de este mundo. Jesús lo dijo ahí en Juan. Mi reino no es como el de este mundo, un reino político. Entonces es bien importante eso. Pero los discípulos estaban en ese proceso que todavía no entendían qué estaba pasando. Entonces, por eso le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? O sea, antes que llegue el Mesías. Y el versículo 11, Jesús les va a explicar algo que ellos necesitaban saber. Hermanos, antes de leer esto, ¿verdad? Que vamos a leer, sería bueno que busquen Malaquías capítulo 4. Malaquías está enseguidita de Mateo a su izquierda. Es el último libro del Antiguo Testamento. Y voy a leer Malaquías capítulo 4, porque es bien importante que entendamos por qué iba a venir Elías y a qué iba a venir. O sea que era un tiempo difícil que iba a pasar. Quiero que vean Malaquías capítulo 4. Voy a leer del capítulo 4 del 1 al 5, al 6. Y el profeta Malaquías estuvo 400 años antes de Cristo. Imagínense, 400 años antes de Cristo. Malaquías, Dios ya le había dado este mensaje, que iba a venir un tiempo en que iba a venir alguien como el profeta Elías, aunque él aquí lo pone el profeta Elías, porque el profeta Elías era un hombre que Dios lo usó para también traer juicio contra Israel, porque ellos se habían desviado de los caminos de Dios. Mire, voy a leer Malaquías 4 del 1 al 6. Dice así. Miren, dice Malaquías, 400 años antes. Ya viene el día, ardiente como un horno. Imagínense. O sea que cuando dice ardiente como un horno, está dando a entender que no es un día fácil, no es un tiempo fácil. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, dice. Si usted mete la paja a un horno, ¿qué pasa? Se quema, ¿verdad? La paja sirve para prender el horno. Y todos los malvados serán como paja. Y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama. Fíjese que el profeta Malaquías está hablando de algo que va a pasar en Israel. Dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, o sea, para aquellos que ustedes son fieles, aquellos que realmente respetan mi palabra y creen en mi palabra, dice, los que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. La palabra salud no se refiere a salud física, se refiere a salvación. Es salud espiritual, ¿verdad? Y es lo que a veces muchos hermanos no entienden, ¿verdad? Cuando ven la palabra salud, piensan que está hablando de la salud física. Está hablando de la salud espiritual. O sea que la salvación, eso quiere decir la palabra salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados, ¿verdad? O sea que así como ver la venida de Elías iba a traer cosas malas para los malvados, también iba a traer bendiciones espirituales para los que temen al Señor, los que temen el nombre de Dios, o los creyentes. Y luego dice, verso 3, el día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor. Pero no está hablando de pisotear literalmente, ¿verdad? Está hablando de una manera de que cuando algo era destruido, nada más quedaban las cenizas. Entonces los que lograban sobrevivir
pues podían caminar sobre las cenizas y se dieron cuenta de que a ellos no les afectó la destrucción, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir, que ellos van a poder ver cómo sufrieron aquellos que eran malvados. Y luego dice el verso 4, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que les di en Horeb para todo Israel. O sea que este juicio venía precisamente porque los malvados o los que habían tenido en poco el pacto con Dios, conocían los mandamientos de Dios, pero no les hacían ningún respeto, ninguna reverencia. Al contrario, se portaban muy mal. Entonces iba a venir un juicio, ¿verdad? Y siempre ha habido un juicio para aquellos que son desleales a Dios, ¿verdad? Entonces el versículo 5 dice, estoy por enviarles al profeta Elías. Elías ya había muerto, hermanos, hace 200 años, ¿verdad? Pero aquí está hablando de manera alegórica. Les voy a mandar al profeta Elías, dice. O sea que les voy a mandar uno como el profeta Elías, o alguien que hizo el mismo trabajo que el profeta Elías, antes que llegue el día del Señor. Cuando se habla de día del Señor, está hablando de un día de juicio, de un día de castigo. Día grande, dice, y terrible. Él hará, o sea, Elías, este profeta que iba a enviar, parecido a Elías, o con las mismas características de Elías, él hará que los padres se reconcilien con sus hijos, dice, y los hijos con sus padres. O sea que este profeta iba a llamar a un cambio, un arrepentimiento, a que la gente buscara una reconciliación si estaban enojados, que buscaran la armonía, que buscaban la paz. Ese era el propósito siempre de la palabra de Dios. Así no vendré a herir la tierra con destrucción, dice, total. Entonces, los discípulos, vamos a regresar al capítulo 17 de Mateo para que entendamos que eso que se dijo hace 400 años antes ya se estaba cumpliendo. Pero los líderes de Israel no se daban cuenta. Jesús se los tenía que explicar. Es lo que va a pasar en el versículo, Mateo capítulo 17, versículo 11. Voy a leer desde el 10 otra vez. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Bueno, porque estaba profetizado. Porque Malaquías lo profetizó. Y el versículo 11 dice, sin duda, dice Jesús, Elías viene y restaurará todas las cosas. Respondió Jesús. Versículo 12, fíjese lo que Jesús le va a decir. Pero les digo que Elías ya vino y ni se dieron cuenta. Ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. En vez de respetarlo, de hacerle caso, lo trataron mal. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre, dice. O sea, eso está hablando de él. O sea, de lo que, así como hicieron sufrir a Elías, a ese profeta que vino como un Elías, también dice Jesús que a él lo iban a hacer sufrir en manos de ellos. Versículo 13. Entonces, dice, los discípulos entendieron que les estaba hablando ¿de quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que vino anunciando el camino del Señor, un llamado al arrepentimiento. Y Juan decía, Juan el Bautista decía, les decía a los fariseos, ¿quién les enseñó a ustedes que ustedes se van a escapar del fuego que vendrá? Les dice. O sea, como diciendo, ya está profetizado, dice que ese fuego que profetizó el profeta Malaquías hace 400 años, un día terrible, ardiente como un horno, y Juan el Bautista les decía, ustedes son una camada de víboras, ustedes en realidad no se están arrepintiendo, ni se quieren arrepentir,
nada más están haciendo un teatro de que como que se quieren arrepentir para que la gente vea que son gente espiritual, que están buscando a Dios, pero sus labios, con sus labios me honran, dice Jesús, pero su corazón está lejos de mí. O sea que no era una conversión real, era nada más una pretensión, estaban pretendiendo que que querían buscar a Dios, que querían un cambio en sus vidas. Pero Jesús les ya está advirtiendo esto, ¿verdad? De que ese Elías que se profetizó en Malaquías ya había llegado, ya le habían cortado la cabeza, porque le mandaron cortar la cabeza a Juan el Bautista. Y lo vimos hace unos capítulos anteriores. Y la cosa seguía como si nada, ¿verdad? Como si nada. Entonces, entonces ya los discípulos entendieron. Ah, entonces ese Elías es Juan el Bautista, el que nos bautizó a nosotros, dice, porque Pedro, Juan y Andrés, todos ellos primero fueron discípulos de Juan el Bautista. Y él les mostró a Jesús. Les dijo, ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ya luego empezaron a seguir a Jesús. Pero ellos primero fueron discípulos de Juan el Bautista. Entonces ellos entendieron que ese Elías, ese fue Juan el Bautista. O sea, fue un modelo o fue algo similar a a Elías que vino muchos años antes. Entonces vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir. Vamos a ver ahora el versículo 14. Bajan de la montaña. Sí, hermanita Karina. Nada más tengo una duda, hermano. Entonces, Malaquías 4, 1 al 4 ya se cumplió. Perfectamente. Ahí Jesús lo dijo. Ok. Sí, porque hay una promesa ahí donde dice que él iba a volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Y es lo que estamos viviendo, ¿no? A ver, permítame. Vamos a volver a leer ese versículo. En la C, el 4:6. Sí, pero hay que terminar de leerlo, ¿eh? Ajá. Hay que terminar de leerlo, Porque porque es ya ahí bien acaba. importante. Ahí acaba el Sí, capítulo. pero acuérdense que esta profecía fue para el pueblo de Israel. Leamos el versículo 6. Él hará, hablando del profeta Elías, Ajá. él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así, dice, no vendré a herir la tierra con destrucción. O sea que si hay esa reconciliación, si se hace caso a la palabra de Dios, la gente se arrepiente, enmienda sus caminos, pues no va a pasar lo que Dios ya ha dicho que puede pasar. Pero es para nosotros también, ¿no? Esa promesa. No directamente, porque, Yo la porque tomo como mía, yo esa promesa la tomo porque yo no quiero destrucción para mi casa ni para mis hijos. sí, Ujú. pero usted hace su parte de mostrarles el evangelio, ¿verdad? Y el evangelio lo que hace es que transforma el corazón Amén. a través de la presencia del Espíritu Santo. Y usted tiene una buena relación con sus hijos, Ujú. ¿verdad? Cuando ustedes conocen el evangelio, usted tiene una buena relación con sus hijos, ¿verdad? Desde luego que no es perfecta porque es un proceso, ¿verdad? Los Claro. muchachos tienen que madurar, tienen que aprender los caminos del Señor, ¿verdad? Pero lo que está queriendo decir esto es de que cuando dice que el evangelio lo que viene es a traer paz en el hogar, viene a traer armonía en el hogar y va desapareciendo el odio, van desapareciendo los malos sentimientos, porque ya aprendemos a perdonar, ya aprendemos a comprendernos. En ese sentido, el evangelio eso trae, ¿verdad? Y si eso trae, podríamos decir de que en cierto sentido nos bendice a nosotros el evangelio, ¿verdad? Amén. Pero en Amén. este caso, hermanos, si el juicio vino sobre Jerusalén, es porque en realidad su corazón estaba lleno de odio. Amén. Y mataron a Juan, mataron a Jesús, y luego los apóstoles, dando a entender de que no se arrepintieron, ¿verdad? Ujú. Entonces, el juicio que Dios trajo no es un juicio injusto, sino es precisamente porque ellos rechazaron las enseñanzas, no todos, ¿verdad?
porque ahí dice que unos iban a ser castigados y otros no. Aquellos que no rechazan, que aceptan a Jesucristo, aceptan el evangelio y crecen en un nuevo ambiente espiritual. El evangelio va promoviendo la paz, ¿verdad? Y las buenas relaciones que tenemos en el hogar y todo eso. Pero fíjese que no todos los que se dicen ser cristianos viven en paz, ¿verdad? ¿Por qué? Hermano, Porque una preguntita, perdón, hermano, una preguntita. sí. Este versículo que está tomando usted para poner el ejemplo de Mateo, de Malaquías, yo lo veo más, es literalmente, yo lo veo más como una metáfora que estaban usando, o es literalmente el versículo que estamos viendo ahorita, el chapter, es el 4 de Malaquías. Sí, permítame. Sí, buena pregunta. La profecía originalmente fue para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues Malaquías le predicó al pueblo de Israel. Jesús vino al pueblo de Israel. Y el Elías que iba a venir era para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, y Jesús está diciendo que el tiempo había llegado y el tiempo del juicio le llegó al pueblo de Israel, que el mismo Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, que todo iba a ser destruido, y hasta el día de hoy no se ha reconstruido. Correcto. El templo desapareció. Esa profecía se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque la maldad del pueblo persistió, no se arrepintieron. Y cuando decimos del pueblo, estamos hablando del pueblo que no creyó, ¿verdad? Porque sí hubo gente que sí creyó, ¿verdad? Y esa gente Dios le dio la salvación porque recibieron a Jesús como nosotros le hemos recibido, ¿verdad? Pero literalmente pasó, ¿verdad? Porque vino el fuego que está hablando, es metafórico en el sentido de que el fuego representa destrucción, ¿verdad? Entonces, pero también cuando llegaron los romanos en el año 70, prendieron fuego a la ciudad, destruyeron el templo, quemaron ahí una matazón tremenda, ¿verdad? Porque se pusieron a los romanos y entraron en guerra, ¿verdad? Entonces los romanos, como eran más poderosos en ejército, los dominaron, los destruyeron, derribaron su templo, quemaron ahí todo. Entonces se cumplió al pie de la letra, ¿verdad? Pero los que no eran, los que eran creyentes en Dios, los que eran fieles a Dios, Dios los preservó y de alguna manera ellos pudieron salir porque Jesús les dijo, cuando vean los ejércitos rodeando la ciudad, váyanse, porque va a venir, no va a haber escapatoria. Es el momento que tienen que salir. Y lo vamos a ver con Mateo 24, ¿verdad? Pero eso que decía la hermana, que ella está esperando la promesa de reconciliación, ¿verdad? A través del evangelio, se cumple cuando nosotros recibimos el evangelio a Cristo en nuestras vidas y empezamos a crecer en nuestra vida espiritual. Y se empieza a desarrollar ese cambio, primeramente nosotros, luego en nuestra casa, luego en nuestras relaciones, ¿verdad? Entonces, hay hijos que se les habla del evangelio, pero son rebeldes, ¿verdad? Y la esperanza de todo padre es que sus hijos se conviertan al evangelio, ¿verdad? Primeramente para que alcancen la salvación y también su corazón pueda ser transformado, su mente, su espíritu, para que puedan tener una familia en paz, una familia que se quiera, que no haya odio, que no haya malos sentimientos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el evangelio trae, ¿verdad? Trae. Por eso también dice que ahí que en aquellos que temen el nombre del Señor se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Por eso le digo que es una salud espiritual, ¿verdad? Porque trae bendición al hogar, trae bendición a las personas que son creyentes en Dios, ¿verdad? O ustedes en su vida familiar no se sienten bendecidos porque creen en el Señor. Sí. Desde luego, ¿verdad? Si usted ve un hogar que no conocen a Dios, pues hay pleitos, hay celos, hay odio, no se hablan, se divorcian, se pelean, se golpean, hay tanto problema, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere eso para su familia? ¿Quién quiere eso para sus hijos? Nadie. Todos quieren que la vida sea armoniosa.
Pero la vida armoniosa es producto, resultado de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Porque eso es lo que produce la presencia de Dios, el conocimiento de Dios, la relación con Dios. Pero como el pueblo de Israel no rechazaron todo eso, pues cuando hablamos del pueblo de Israel siempre hay un pueblo fiel y hay un pueblo infiel. Hay un pueblo fiel, en la Biblia se representa al pueblo infiel de ciertas maneras, ¿verdad? Los israelitas que fueron infieles a Dios, se les representa como una mujer adúltera, ¿verdad? Y los judíos que fueron fieles a Dios, aquellos que permanecieron fieles y respetaban las leyes de Dios, eso se les representa como una mujer virgen, ¿verdad? Como una mujer pura, limpia, santa, ¿verdad? Y precisamente en el Apocalipsis habla de eso, ¿verdad? El Israel infiel es representado como una prostituta y la mujer fiel es representada como la novia del Cordero, ¿verdad? Entonces, es para hacer un contraste, ¿verdad? La gente que no vive bajo los principios espirituales de Dios, pues no van a tener las bendiciones que Dios ofrece, porque no es porque Dios no se las quiera dar, sino porque ellos las rechazan, ellos no las quieren. Entonces, no sé si pudimos explicar algo de eso. ¿Está bien ahí, hermana Carolina? Sí, hermanos, está claro, sí. Sí, Muchas ok. gracias. Entonces, esa promesa que dice la hermana, ¿verdad? Primero tenemos que ver el contexto original, a quién se le escribió el libro, ¿verdad? Y precisamente es para los judíos. Y cuando Jesús vino, dijo, no, pues ya vino Elías y lo que está escrito se va a cumplir, dijo, porque Dios 400 años antes ya sabía lo que iba a pasar, que cuando llegara Juan el Bautista, cuando llegara Jesús, los iban a tratar mal, los iban a rechazar. Y cuando digo que los iban a rechazar, no estoy diciendo que todo el pueblo lo iba a rechazar, sí, hubieron gente que sí creyeron y gracias a Dios el evangelio pudo seguir. Pues los primeros que creyeron pues son los apóstoles, ¿verdad? Que fueron fieles al Señor, a excepción de uno que sabemos que se rebeló. Pero de ahí empezó una nueva etapa, el nuevo desarrollo del plan de Dios. El reino de los cielos llegó en la persona de Cristo Jesús y llegó porque Él es el rey, ¿verdad? Él es el rey, Él fue coronado como rey, Él venció la muerte y se sentó en el trono en las alturas, ¿verdad? Está sentado en el trono de Dios. Entonces, su reino ya empezó espiritualmente y está en proceso porque cuando venga por segunda vez, pues sabemos que Él lo va a culminar. Entonces ya vamos a ser redimidos totalmente. Ya en ese reino ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor. Pero mientras tanto estamos en esa lucha, ¿verdad? Estamos ahorita viviendo en dos etapas al mismo tiempo. Estamos en el mundo, pero también estamos en el reino de Dios. Estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo afectado por el pecado, pero gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros ya tenemos un Salvador y el Salvador ya nos ha adoptado como sus hijos. Ya estamos dentro de sus planes para reinar para siempre. Entonces, nada nos podrá separar de eso, ¿verdad? Esas son las buenas nuevas, ¿verdad? Pero sí estamos luchando, viviendo en un mundo afectado por el pecado y por la muerte, ¿verdad? Y todavía estamos en ese proceso de llegar al final, la promesa del Señor, ¿verdad? Hermana Karina, ¿le ayudó? ¿Le quedó bien eso? ¿Quedó bien? Sí, hermano, esa promesa dice Rick Warren de Una vida con propósito que hay 7,000 promesas en la Biblia para sus hijos. Y yo esa promesa la hago mía, que Él iba a volver el corazón de los hijos hacia los padres y el del corazón de los padres hacia los hijos. Y como usted lo acaba de explicar, las personas que no conocen al Señor, pues vemos un caos, ¿no? En sus familias. Y nosotros pues creemos, ¿verdad? Que la paz de Dios, el reino de los cielos se ha establecido en nuestras casas y que Dios, pues con su Espíritu Santo es el que transforma la vida de cada uno de los que vivimos en ese hogar. Sí. En la Biblia hay muchas promesas,
pero muchas promesas fueron directas para el pueblo de Israel, porque estaban dentro de un contexto de un pacto, ¿verdad? Nosotras las promesas que tenemos, las que sí podemos con seguridad verlas como nuestras, son las del Nuevo Testamento, porque esas promesas están a través de nuestra relación con Cristo. Entonces, y es bien importante notar esa situación, ¿verdad? Pero vamos a seguir, ¿verdad? Porque eso nos llevaría a otro tema. Pero hasta ahorita estamos tratando de entender que el Elías que se pronosticó que iba a venir, llegó. Y el juicio que se pronosticó en Malaquías, también Jesús dijo, va a venir. Y no va a quedar piedra sobre piedra. Y hasta el día de hoy, hermanos, han pasado, imagínense, si sucedió esto en el año 2000, en el año 30, más o menos de la era cristiana. Ahorita estamos en el 2022. Son casi 1990 años. Casi 2000 años que vino ese juicio que Dios pronosticó, que Dios anunció y que terminó con una época, ¿verdad? Y eso es bien importante que lo entendamos, que terminó una época y donde Dios instituyó un nuevo pacto, un nuevo plan. Ahora la salvación es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Las bendiciones que recibimos son a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, pero eso no quiere decir de que porque estamos en el mundo no vamos a batallar, ¿verdad? Vamos a seguir batallando hasta que venga lo perfecto, ¿verdad? Pero tenemos la compañía del Señor, eso es lo importante. Tenemos la compañía del Señor todos los días. Entonces, eso nos ayuda a tener victoria, ¿verdad? Así que eso es bien importante. Pero estamos viendo el proceso. El Evangelio de Mateo nos está narrando el proceso de cómo se dieron las cosas, ¿verdad? Así que no se desanimen. Vamos a seguir. Mateo capítulo 17, versículo 14. Dice, bajan de la montaña y Jesús sana, dice, a un muchacho endemoniado, ¿verdad? Acuérdense, hermanos, de que dentro del contexto histórico hay muchas cosas que involucran la manera de creer de la gente, la manera de ver la vida de la gente. Entonces, Jesús llega a un mundo afectado por el pecado, afectado por la maldad, por la muerte, por el dominio, podríamos decir, del enemigo. Y Jesús viene a empezar a derribar todo eso, ¿verdad? A conquistar el mundo caído, el mundo afectado por el pecado y la muerte. Entonces, en el versículo 14 dice, cuando llegaron, o sea, bajaron de la montaña, cuando llegaron a la multitud, acuérdense que se quedaron 9 discípulos ahí abajo de la montaña. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se le acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Otra vez la palabra compasión. Algo que necesitamos aprender como discípulos de Jesús es la compasión. Estos capítulos se menciona cada vez que alguien se acerca a pedirle un milagro a Jesús, pedirle ayuda, se usa la palabra compasión. Cuando Jesús multiplicó los panes, dice que tuvo compasión, ¿verdad? O sea que es bien importante que el discípulo de Jesús aprenda de su maestro la compasión. Dice, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aparentemente, muchos piensan que es un tipo de ataques que muchos dicen que se les llaman ataques epilépticos, ¿verdad? Algo así. Aunque no da el nombre técnico, ¿verdad? Pero parece que por allá va la cosa. Luego dice, se lo trae a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo, ¿verdad? Y entonces Jesucristo dice el versículo 17, generación incrédula y perversa, ¿verdad?
Jesús dijo estas mismas palabras cuando los fariseos le pidieron una señal del cielo, ¿verdad? Y él les dijo, esas mismas palabras le dijo, ustedes son una generación adúltera y perversa, ¿verdad? Malvada. Jesús es una manera de referirse a la gente que todavía no cree en Dios, en el sentido de que crea que Dios puede hacer cambios en su vida. Y luego dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Jesús está hablando como diciendo esta situación, ay, otra vez me tengo que enfrentar a este problema, ¿verdad? Parece que todavía hay cosas ahí que tienen que, hay mucho por qué arreglar, ¿verdad? En este mundo. Y luego dice, ¿hasta cuándo dice, tendré que soportarlos, dice. Y aquí parece que está hablando, no sé si con sus discípulos o con la multitud, ¿verdad? Porque como que Jesús habla en general, ¿verdad? Dice el versículo, después, dice, tráiganme acá al muchacho, dijo Jesús. Jesús reprendió al demonio, ¿verdad? Al demonio, el cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquel momento, ¿verdad? Cuando se narran los milagros en la Biblia, hermanos, a veces tenemos que entender el tiempo y la cultura, ¿verdad? En el pueblo de Israel, y no solo en el pueblo de Israel, en muchos lugares, las enfermedades las asociaban con que un demonio se había metido. Esa era la creencia, ¿verdad? Porque ellos pensaban de, bueno, si está enfermo es porque algo malo entró en su organismo, ¿verdad? Y pudiera ser algún microbio, algún virus, no necesariamente un demonio, pero también pudo haber sido un demonio, no estamos diciendo que no. Pero el asunto es de que la gente todo lo relacionaba, toda enfermedad casi la relacionaba como un castigo de Dios o como que un demonio entró y que el demonio tenía poder, ¿verdad? Y que no podía esta persona sanarse, ¿verdad? Entonces dice que Jesús expulsa al demonio y se pone así porque así se percibía en el contexto cultural, ¿verdad? Entonces dice que Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento. Jesús está mostrando, hermanos, de que él tiene poder sobre el mundo espiritual y sobre el mundo físico, ¿verdad? Sea que el muchacho tenía una enfermedad física, o sea que era un problema espiritual de un demonio, sea como sea, Jesús tenía el poder sobre ambos, sobre ambos. Entonces, lo que da a entender de que el reino de los cielos está conquistando un mundo que está, podríamos decir, afectado por el demonio, afectado por Satanás, o afectado por la maldad, ¿verdad? Todo eso. Jesús está trayendo un cambio, ¿verdad? Está trayendo un poder que antes no conocían, ¿verdad? Entonces, se está haciendo presente. Entonces, luego dice, Jesús reprendió al demonio, verso 18, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento. En nuestro contexto ahora, en el presente, hermanos, nosotros sabemos de que no todas las enfermedades son causadas por un demonio, ¿verdad? Entonces, nosotros lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que hay enfermedades que, pues puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser microbios, en fin. Entonces, pero nosotros seguimos creyendo de que Dios tiene el poder para sanar, ¿verdad? Tiene el poder para sanar. Pero también creemos de que no todas las veces Dios actúa en el momento, ¿verdad? Porque Dios también tiene sus tiempos y tiene sus propósitos, sus planes, ¿verdad? Pero lo que sí podemos entender es de que Dios ha resuelto el principal problema del ser humano. Y el principal problema es la salvación
de su alma, ¿verdad? Y tal vez algunas personas algún día van a tener un problema de salud o varios problemas de salud, pero eso no quiere decir que porque tienen un problema de salud, el Espíritu de Dios ya no está con él y que el demonio se metió, ¿verdad? Cosas así. Gracias a Dios hemos llegado al entendimiento que no es así, ¿verdad? El Espíritu de Dios permanece con nosotros y aunque tengamos una enfermedad, el Espíritu Santo está con nosotros. Y con la ayuda de Dios podemos salir adelante, si es su voluntad, ¿verdad? Si Dios tiene planes de que nosotros terminemos nuestra vida física, Él es el soberano, Él sabrá cuándo, ¿verdad? Y así como nos puede levantar, también Él puede tomar la decisión de que nosotros terminamos nuestro sufrimiento en este mundo. Lo que pasa es que a veces cuando hablamos de que Dios actúa de cierta manera, a veces nosotros no alcanzamos a ver que aún la muerte es una bendición. Para el cristiano es una bendición porque deja este mundo de pecado y de maldad y de sufrimiento y va a entrar al reino de Dios, a un mundo donde va a estar completamente feliz y tranquilo. Pero a veces nos aferramos tanto a este mundo, ¿verdad? Que lo vemos como que, ay, no me quiero ir porque prefiero estar sufriendo pero quedarme, ¿verdad? Y a veces no entendemos el plan de Dios, ¿verdad? Entonces Hermano, es bueno entenderlo. ¿Sí? Hermano, una pregunta rapidito. Tengo muchas preguntas hoy, perdón. ¿Usted qué piensa de las enfermedades hereditarias? Así como si mi abuelito tuvo diabetes, mi papá también, entonces yo voy a tener. ¿Usted cree eso es bíblico o como usted dijo del Espíritu Santo, Dios puede venir y quitar todo eso? Sí puede, pero a veces no lo hace porque Dios tendrá sus razones. Pero si hay enfermedades hereditarias, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo principios de glaucoma, ¿verdad? Mi mamá tuvo glaucoma, en la familia tenemos glaucoma. Gracias a Dios no se me ha desarrollado porque el médico me está dando tratamiento, ¿verdad? Sí. Pero así, ¿verdad? Hay muchas enfermedades que se van desarrollando, pero no porque Dios no nos ame, sino porque nuestra naturaleza física, nuestro cuerpo se va, cada vez que nos vamos haciendo más viejos, nuestras defensas ya son menos, se nos va cayendo el pelo, se nos va cayendo los dientes, vamos perdiendo audición, nuestros órganos ya no trabajan como cuando tenemos 15 años, 20 años. Es parte de la forma de la naturaleza en que Dios nos hizo. Somos cuerpos que se van deteriorando con el tiempo. Las leyes de la física, la entropía, creo que es la ley de la entropía, dice que todo lo que es físico con el tiempo se va deteriorando. Hasta el fierro se oxida y se destruye, hasta el metal, ¿verdad? Entonces, esas son leyes de la física, que nuestro cuerpo se van a ir desgastando, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, cuando llegue su plenitud, ya no vamos a estar sujetos a eso. Sí. Pero esa es la promesa que Dios nos ha dado, vida eterna. Pero mientras tanto estamos luchando con las leyes que Dios mismo puso del desgaste físico, porque así nos hizo Dios. Sí. Dice la Biblia que algunos viven cierta cantidad de años, otros más fuertes viven otra cantidad de años, pero vemos de que aún niños nacen enfermos, Sí. aún niños nacen con enfermedades, a veces jóvenes se contagian con enfermedades, pero por eso le digo que nuestro cuerpo físico todavía no está redimido, nuestro espíritu sí, ese ya está salvo gracias al sacrificio de Cristo, pero nuestro cuerpo, el cuerpo perfecto todavía no nos ha llegado, el cuerpo incorruptible, pero lo estamos esperando, lo estamos esperando por fe, ¿verdad? Sí. Entonces estamos en ese proceso, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Pero por eso le digo que a veces en la antigüedad, cualquier enfermedad, si tenía una persona, estaba ciega, estaba sorda, estaba muda, a veces todos se lo achacaban que era el demonio, ¿verdad? Y entonces, gracias a Dios que la palabra misma de Dios nos da el conocimiento de que no necesariamente es así, ¿verdad? De que nosotros estamos susceptibles por nuestra naturaleza física y por el mundo físico en el que vivimos,
donde hay contaminación, donde hay enfermedades, donde hay virus, donde hay microbios, pues estamos susceptibles a que nos enfermemos, ¿verdad? Y que si un virus es muy fuerte, pues a lo mejor nos desgasta nuestras defensas y no logramos. Imagínense, hace más años que cuando no existía todavía los antibióticos, ¿verdad? Entonces todavía era más difícil. Pero eso no quiere decir, hermanos, de que Dios no nos ame ni que Él no sienta compasión por nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que hay una promesa de vida eterna para nosotros, ¿verdad? Y es lo que nosotros esperamos. ¿Le ayudó esta respuesta? Sí, hermano, muchas gracias. Ándele. Entonces, el asunto es ese, ¿verdad? Que nosotros estamos entrando de que, por ejemplo, si alguien le dice que usted tiene diabetes y dice que es un demonio, pues como que no está muy, muy bien, porque eso es degenerativo del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, o que si usted se le cayó el pelo, ¿verdad? Que es un demonio, ¿verdad? O que eso es irse a un extremo, ¿verdad? Sí. Un extremo que no es sano, ¿verdad? Que no es sano. Entonces tenemos que entender que el demonio cuando, le voy a poner otro ejemplo. La Biblia dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando nos creemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted tiene que estar consciente de que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo es más poderoso que el que está allá afuera, refiriéndose a cualquier poder maligno. Y usted como hijo de Dios, usted tiene la presencia del Espíritu Santo en usted, ¿verdad? El maligno no le puede atacar. El maligno, cuando lo presentan en Job, ¿verdad? Job dice que maligno, nos presentan allá un drama, ¿verdad? Una historia donde el enemigo llega a pedir permiso. Le llega a pedir permiso a Dios. Le dice, si yo ataco a tu siervo Job, le da una enfermedad, vas a ver cómo él se olvida de ti. Y Dios, para comprobar que la fe de Job era genuina, dice, ok, hazlo, le dice. Y lo hace, ¿verdad? Y le pasan cosas a Job. El enemigo lo estaba causando, la maldad que hay en el mundo. Le roban, lo asaltan, se le cae la casa, catástrofes, luego le cae una enfermedad. Y aún así dice que él mantuvo su integridad. O sea que ese es un cuadro que nos presenta de que la maldad y la enfermedad y las desgracias pueden llegar a nuestra vida y que Dios las permite por alguna razón, ¿verdad? Porque lo permitió en la vida de Job. Pero al final, la gloria fue para Dios, porque Job, a pesar de todo lo que sufrió, él siguió creyendo en un Dios que lo amaba, que le había dado la vida y que tenía la esperanza de verlo aún después de muerto, ¿verdad? Job tenía esa esperanza, dice, aún si mi carne se desvanece, dice, si mis huesos se hacen polvo, dice, yo sé que mi Redentor vive, y que al final me levantará del polvo, dice. O sea, dando a entender de que él creía en el amor de Dios y que las pruebas que pasemos en este mundo son eso, son pruebas, ¿verdad? Son pruebas. Y si Dios las permite es para que nuestra fe se confirme, se afirme y que nosotros sigamos siendo fieles al Señor, ¿verdad? Porque el Señor siempre va a ser fiel, ¿verdad? Y también la Biblia dice que Dios no nos va a dar una carga que no vamos a poder resistir o manejar. Uno como cristiano puede tener muchas pruebas, muchas dificultades, aún enfermedades, pero precisamente Dios va a permitir eso para que usted pueda confiar en Él y usted pueda ver la gloria de Dios. Podamos ver que Dios está con nosotros. Si nunca llega ningún problema, pues ¿cómo vamos a darnos cuenta que Dios está con nosotros? ¿Por qué Dios permitió que a Abraham le robaran? ¿Por qué Dios permitió que a Daniel lo metieron al foso de los leones? ¿Por qué Dios permitió que a aquellos jóvenes los metieran en un horno de fuego? Para que Él se pueda manifestar, para que Él pueda mostrar su gloria y su poder. Así que confiemos en el Señor, ¿verdad? Siempre. Entonces, el asunto es este, ¿verdad? Vamos a seguir con
de que dice, vamos a ver lo que pasó aquí. Versículo 19, después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué nosotros no pudimos solucionar este asunto? Versículo 20, Jesús le da la respuesta. Porque ustedes tienen tan poca fe. Ustedes tienen tan poca fe. Pero esta es parte de lo que estamos viendo en estos capítulos, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17 que estamos. Ya en varias ocasiones Jesús les dice, ustedes tienen poca fe. Ustedes tienen poca fe. Lo que dan a entender que necesitan crecer en su relación con Dios, entender para qué Dios los está llamando, para qué Dios los va a usar. Entonces, y luego, si usted lee en el Evangelio de Marcos, esta misma historia, Jesús dice que no lo pudieron, le preguntaron que por qué no lo habían podido sacar, el demonio, y Jesús les dice, este género de situaciones o de demonios, cosas espirituales, salen con oración. ¿Ves? Esa es la respuesta que dio Jesús. Que un mal espíritu sale con oración. Amén. Ahora, ¿quién de nosotros no sabe orar? Pues todos sabemos orar, ¿verdad? Pero claro que el ingrediente es creer, ¿verdad? Creer que Dios lo puede hacer, ¿verdad? Y tal vez no con una oración, tal vez con varias. En otras Biblias, en otras versiones de la Biblia, también dice con oración y ayuno, ¿verdad? En algunas versiones no sale la palabra ayuno, porque depende del manuscrito en que hayan traducido la Biblia. Los manuscritos más antiguos solo sale oración. O sea, en los manuscritos más cercanos a la época de Jesús, nada más sale la palabra oración. En los manuscritos que salieron después, más adelante, le agregaron ayuno, pues no sabemos si los apóstoles se lo agregaron o quién, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. O sea, oración y ayuno creo que funcionan bastante bien, ¿verdad? El asunto, hermanos, es de que nosotros, los discípulos, quizás nada más con pura palabra quisieron sacarle el demonio y no pudieron. Tal vez, dice Jesús, si hubiesen orado en mi nombre, lo pudieron haber hecho, ¿verdad? O sea, de que no es algo, para un cristiano, hermano, no es algo que tal vez resulte como algo imposible, ¿verdad? Jesús lo dijo bien claro, esto sale con oración. O sea que la respuesta está ahí. Lo que nos falta es creerlo. Pero es lo que dijo Jesús. Si Jesús dijo que con oración es con oración, ¿verdad? No hay una fórmula mágica ni nada así, hermana Karina. Ya estoy con mucho espíritu, no, eso. Es la fe, hermano, es la fe. Las promesas ya están ahí. Ellos no habían creído, porque dice, si su fe fuera como un granito de mostaza, le dijeran a esta montaña, quítate. Entonces pienso a veces que nosotros no tenemos, porque no tenemos la suficiente fe para verdaderamente creer que el Señor lo puede hacer, Wow. puede sanar una enfermedad, como dijo usted. Yo conozco hermanos, ahí donde estamos nosotros teníamos un hermanito que decía que ya le habían diagnosticado diabetes y él decía que no iba a tomar nada, lo cual pues a nosotros nos sorprendió porque decíamos, no hermano, pues usted tiene que seguir las instrucciones del médico. Y él decía, es que el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar. O sea, hasta cierto punto, digo yo, ¿qué hacemos en esos casos? Es la fe de cada persona, ¿verdad? Nosotros pues nos vamos a tomar el medicamento, vamos a seguir las instrucciones del médico y el Señor puede usar cualquier cosa, puede usar la medicina, no puede usar la medicina, si Él se complace, ¿verdad? Que sanarnos. Pero a veces es por falta de fe, porque no hemos creído verdaderamente que Dios hasta el día de hoy, pues hace milagros. Hasta el día de hoy Amén. sigue obrando. Creemos en un Dios de milagros, ¿verdad? Pero Amén. también creemos en un Dios que es soberano.
que Él dice cuándo y Él tiene su Plan. Su tiempo. agenda, ¿verdad? Amén. O Gloria sea, a no podemos forzar a Dios también que haga algo que Él tiene un plan para eso, ¿verdad? Dios. Lo entendemos, es parte de la fe, ¿verdad? Creemos en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios y en el poder de Dios. Las tres son importantes. O sea que hay que, así como muchos dicen, es que Dios es todopoderoso. Sí, es Dios todopoderoso. Pero también Dios tiene una voluntad. Y también Dios tiene un tiempo. Y también Dios es soberano, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él ha decidido hacer con esa situación? Amén. Nosotros le clamamos, ¿verdad? Y creemos de que, pero necesitamos considerar esas cosas, esos, ¿cómo se dice? Esos atributos de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, luego dice el verso 20, Jesús dijo, porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, está hablando desde luego de forma figurada, no es que nosotros vamos a mover una montaña literal, ¿verdad? Un volcán no se va a mover solo porque le digamos que se mueva. Dice, trasládate de aquí para allá. Él está poniendo algo que se llama una exageración, ¿verdad? Para redundar el punto que él quiere enseñar. Si nosotros, dice, tenemos fe como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará, ¿verdad? Para ustedes, nada será imposible. Pero es bien importante tener tacto cuando leemos eso, ¿verdad? No es para que nosotros hagamos cosas que se nos antojen. Porque a veces uno puede decir, no, pues yo voy a hacer esto. No, es que Dios no te va a dar poder nada más para que tú estés ahí haciendo tus gustos, ¿verdad? O tu show, o lo que sea. Cuando Dios vea que es una necesidad real, ¿verdad? Y que amerita la situación, lo amerita, y Él se va a glorificar, claro que lo va a hacer, ¿verdad? Porque sabe lo que va a ser para un buen fin, un buen resultado. Versículo 22. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre, ese profetizado por Daniel, va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Sí, hermanos, ellos estaban viviendo los momentos difíciles. Entonces, esas palabras, pues, es como que usted esté con una persona que es su maestro y está con usted todos los días. Y de pronto le dice, ¿sabes qué? La próxima semana me van a matar. Pues usted se va a sentir como que, bueno, ¿cómo va a ser posible? Si tú eres todopoderoso, ¿cómo te van a matar? Si tú puedes resucitar muertos, ¿cómo te van a matar? Entonces, porque primero, hermanos, está la voluntad de Dios. Eso es lo que a veces nos cuesta un poco discernir, ¿verdad? Primero está el plan de Dios y luego lo demás, ¿verdad? Jesús es lo que quería que entendieran a sus discípulos. Yo voy a poner mi poder a un lado, todo el poder que tengo, porque primero está el cumplir con la voluntad del Padre, que es salvar a la humanidad, ¿verdad? Tengo que dejar de pensar en mi comodidad para pensar en salvar a la humanidad. En otras palabras, Jesús hizo a un lado su comodidad por salvarnos a nosotros, ¿verdad? Por salvar a todo aquel que iba a creer en él. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos para que podamos crecer como discípulos. Si siempre vamos a buscar nuestra comodidad, pues quizás no nos va a interesar tanto que otras personas se salven, ¿verdad? Y eso es bien importante para ser un discípulo de Jesús. Poner a un lado mi comodidad. Ya llegará el tiempo que esté cómodo, pero en ese momento hay momentos que a veces hay que ponerlo a un lado para que otras personas se puedan alimentar y puedan entrar al reino de Dios y puedan tener las bendiciones del reino de Dios que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito realmente de entender el discipulado, ¿verdad? ¿A qué me llama Jesús? ¿A qué me llama Jesús? ¿Solo a buscar mi comodidad o hacer a un lado mi comodidad cuando sea necesario para la salvación de los demás? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque el tiempo ya ha avanzado y vamos a cortar la